¿Qué sentirías si descubrieras que todo en lo que confiabas era una mentira? Eddie Herrera, ícono de la música y querido por su público, vivió el golpe más doloroso. Su esposa lo engañó con varios hombres, revelando secretos que jamás imaginó. La vida que creía estable y llena de amor se transformó en un torbellino de traición y desilusión. Hoy conocerás la historia detrás del brillo y la fama, un relato de dolor, sorpresa y la lucha de un hombre por enfrentar la verdad más devastadora. Suscríbete y dale a me gusta para que YouTube comparta este video con más personas. Apóyalo con un super gracias si puedes o comenta qué te sorprendió más. Eddie Herrera pasó muchos años protegiendo con extremo cuidado su vida privada, convencido de que el silencio era la mejor forma de resguardar aquello que consideraba sagrado. Para él, la familia era un refugio lejos del ruido de los escenarios, de las luces y de la opinión pública. Sin embargo, llegó un momento en el que sostener esa versión dejó de ser posible. La verdad, que había cargado en soledad durante demasiado tiempo, comenzó a pesar más que el miedo a hablar. Cuando finalmente decidió confesar que su esposa le había sido infiel en repetidas ocasiones, no lo hizo desde el escándalo ni desde la venganza, sino desde una profunda necesidad de honestidad personal. La noticia cayó como un golpe inesperado para el público, que durante años había visto en Eddie la imagen de un hombre estable, enamorado y agradecido por el hogar que decía tener. Esa confesión rompió de forma abrupta con la narrativa de felicidad familiar que muchos creían real y dejó al descubierto una realidad mucho más dolorosa. No se trataba de un error puntual ni de una crisis pasajera, sino de una sucesión de engaños que se habían extendido en el tiempo y que involucraban a personas que Eddie jamás habría sospechado. Esa revelación lo obligó a mirar su propia historia con otros ojos y a aceptar que gran parte de lo que había defendido públicamente no era más que una ilusión cuidadosamente sostenida. Durante años había preferido ignorar señales, minimizar incomodidades y convencerse de que el amor verdadero podía resistir cualquier dificultad, pero al hablar entendió que ese esfuerzo por proteger la imagen había tenido un costo emocional enorme. Reconocerlo en voz alta fue enfrentarse al daño que había acumulado en silencio, a las dudas que había callado y a las heridas que nunca se permitió sanar. Al compartir su verdad, Eddie no buscó lástima ni aplausos, sino liberarse de una carga que lo estaba desgastando por dentro. Fue un acto de valentía serena, marcado por la madurez de quien comprende que callar por demasiado tiempo también puede ser una forma de perderse a uno mismo. Esa confesión no solo cambió la forma en que el público lo veía, sino también la manera en que él empezó a mirarse, entendiendo que sostener una apariencia perfecta no siempre es sinónimo de felicidad y que, a veces, decir la verdad es el primer paso para empezar a sanar de verdad. Durante muchos meses, Eddie comenzó a sentir que algo en su relación ya no fluía de la misma manera, como si una distancia invisible se hubiera instalado entre él y su esposa sin hacer ruido. No fue un cambio brusco ni una escena evidente, sino una acumulación de pequeños gestos que, con el tiempo, se volvieron imposibles de ignorar. Miradas que ya no buscaban encuentro, silencios prolongados en momentos que antes estaban llenos de complicidad y una sensación constante de que ella estaba presente solo en apariencia. Eddie empezó a notar que algunas llamadas eran respondidas lejos de él, con un tono distinto, casi apresurado, y que ciertos mensajes desaparecían del teléfono con una rapidez que despertaba más preguntas que respuestas. También llegaron los cambios de humor repentinos, días en los que ella parecía distante sin una razón clara, seguidos de explicaciones vagas que se repetían casi palabra por palabra. Él intentó hablar, no desde el reproche, sino desde la preocupación genuina de quien siente que algo se está rompiendo. Sin embargo, cada intento de conversación terminaba en negaciones tranquilas, respuestas medidas y una serenidad que, lejos de tranquilizarlo, aumentaba su confusión. Eddie quería creerle, necesitaba hacerlo, porque aceptar otra realidad implicaba enfrentarse a un dolor que no se sentía preparado para asumir. Así, comenzó a callar lo que sentía, convencido de que guardar silencio era una forma de proteger su intimidad y de evitar un conflicto mayor. Pero ese silencio, que al principio parecía prudente, se transformó poco a poco en una carga pesada. Cada duda no expresada se quedaba atrapada dentro de él, creciendo como una sombra que lo acompañaba incluso en los momentos más cotidianos. La desconfianza empezó a instalarse sin permiso, alterando su tranquilidad y robándole el descanso. Había noches en las que su mente no lograba apagarse, repasando detalles mínimos, gestos aparentemente insignificantes que ahora adquirían un peso distinto. Su corazón parecía entender antes que su razón, enviándole señales incómodas, una intuición persistente que le advertía que algo no estaba bien. Aún así, Eddie seguía postergando la confrontación real, atrapado entre el deseo de mantener todo intacto y el miedo a descubrir una verdad dolorosa. Esa contradicción interna lo fue desgastando lentamente, haciéndolo sentir solo dentro de una relación que antes le daba seguridad.
Sin darse cuenta, la distancia emocional creció y la duda se convirtió en una compañía constante. Lo que antes era un refugio comenzó a sentirse como una prisión emocional, un espacio donde Eddie se esforzaba por aparentar calma mientras por dentro se iba quebrando. Cada día que pasaba sin respuestas claras profundizaba esa sensación de vacío, hasta que la sospecha dejó de ser una simple inquietud y se transformó en una certeza silenciosa que ya no podía seguir ignorando. El momento que cambió todo llegó de manera inesperada, sin preparación emocional ni margen para negar lo evidente, cuando Eddie regresó a su casa en un horario que no era habitual y se encontró con una escena que jamás pensó vivir en su propio hogar. No hubo advertencias previas ni tiempo para ordenar pensamientos, solo una sensación inmediata de irrealidad al reconocer que la persona con la que su esposa estaba no era un desconocido, sino alguien cercano, alguien que había formado parte de su entorno y de su confianza. Ese instante fue suficiente para derrumbar cualquier idea de normalidad que aún intentaba sostener. La casa, que durante años había sido símbolo de estabilidad y refugio, se transformó en el escenario más doloroso de su vida. Eddie no reaccionó con gritos ni con gestos impulsivos, porque a veces el impacto es tan grande que deja al cuerpo inmóvil y a la mente suspendida en un silencio pesado. Lo que sintió primero fue un vacío profundo, una especie de desconexión que lo hizo observar la escena como si no le perteneciera, como si estuviera viendo la historia de otro. En medio de ese silencio interno llegó también una claridad dura pero inevitable, la comprensión de que aquello no era un accidente ni una situación aislada, sino la confirmación de algo que llevaba tiempo gestándose sin que él pudiera verlo por completo. El dolor apareció después, lento pero contundente, no solo por el acto en sí, sino por todo lo que representaba. Las promesas rotas, la confianza traicionada y la certeza de que su matrimonio había estado fracturado mucho antes de ese día. Eddie entendió en ese instante que muchas actitudes pasadas, muchas ausencias emocionales y muchas respuestas evasivas cobraban ahora un sentido distinto. No sintió odio, sino una tristeza profunda mezclada con decepción, al darse cuenta de que había compartido su vida con una realidad que no conocía. La presencia de ese hombre cercano añadió una capa más al golpe, porque la traición no venía de un solo lado, sino que alcanzaba también a los vínculos que Eddie creía firmes. Aún así, se mantuvo sereno, no por fortaleza absoluta, sino porque algo dentro de él se había quebrado de una forma silenciosa. Comprendió que no había nada que salvar en ese momento, que las explicaciones ya no podían reparar lo que se había roto y que insistir solo prolongaría un dolor innecesario. Ese encuentro no fue solo el final de una etapa, sino el despertar definitivo a una verdad que había evitado enfrentar durante demasiado tiempo. Al salir de su casa, Eddie supo que su vida ya no sería la misma, pero también entendió que, aunque el golpe había sido devastador, al menos ahora tenía frente a sí una certeza clara. La ilusión había caído y, con ella, la necesidad de seguir sosteniendo una historia que ya no existía. La herida que dejó la traición fue mucho más allá del final de un matrimonio y comenzó a infiltrarse lentamente en cada aspecto de la vida de Eddie, transformando su día a día de una forma silenciosa pero profunda. Su autoestima, que durante años se había sostenido en la seguridad personal y en la estabilidad emocional, empezó a resquebrajarse sin que él pudiera evitarlo. Aparecieron preguntas incómodas que nunca antes se había hecho, dudas sobre su propio valor, sobre si había fallado en algo o si en algún punto dejó de ser suficiente. Esa lucha interna abrió la puerta a un desgaste emocional constante que se manifestó primero en su cuerpo. Las noches se volvieron largas y pesadas, marcadas por un insomnio persistente que no le permitía descansar ni siquiera cuando el cansancio era extremo. El apetito comenzó a desaparecer, no por una decisión consciente, sino porque el nudo permanente en el pecho le quitaba incluso las ganas de comer. A esto se sumó un agotamiento físico que parecía no tener explicación, como si cada día cargara un peso invisible que lo dejaba sin energía. La ansiedad empezó a acompañarlo en los momentos más inesperados, provocando una sensación de inquietud que no lograba controlar. Su confianza en los demás también se vio profundamente afectada. Eddie comenzó a mirar los gestos ajenos con cautela, a interpretar silencios y a dudar de intenciones, incluso de personas que siempre habían sido cercanas. Esa pérdida de confianza lo hizo sentirse aislado, encerrado en una vigilancia emocional constante que lo agotaba aún más. En su propio hogar, los detalles más simples se transformaron en recordatorios dolorosos. Objetos cotidianos, espacios compartidos y rutinas que antes le brindaban calma ahora despertaban recuerdos que prefería evitar, convirtiendo la casa en un lugar cargado de tensión emocional. La música, que siempre había sido su refugio más fiel, también cambió de significado. Subirse a un escenario ya no era una vía de escape, sino un acto que requería un esfuerzo enorme. Aunque su voz seguía siendo firme y profesional, por dentro sentía que la emoción se había debilitado.
Canciones que antes lo conectaban con la alegría ahora le provocaban una tristeza difícil de disimular. El aplauso del público ya no lograba llenar el vacío que llevaba consigo. Ese dolor constante se volvió una compañía silenciosa, presente incluso en los momentos de mayor éxito. Eddie seguía cumpliendo con sus compromisos, manteniendo la imagen de fortaleza que siempre lo caracterizó, pero internamente luchaba por no venirse abajo. Cada día era un desafío emocional, una batalla entre seguir adelante y aceptar que algo dentro de él estaba profundamente herido. La traición no solo rompió una relación, también alteró su forma de verse, de sentir y de habitar su propia vida, dejando marcas que no eran visibles, pero que pesaban tanto como cualquier herida abierta. Aunque Eddie continuó cumpliendo con cada uno de sus compromisos profesionales, era evidente para quienes lo rodeaban que algo en él había cambiado de manera profunda. Seguía siendo responsable, puntual y respetuoso con su trabajo, pero su mirada ya no tenía la misma luz y su presencia transmitía un cansancio que no lograba ocultar del todo. Compañeros, músicos y personas cercanas comenzaron a notar silencios más largos de lo habitual, respuestas medidas y una energía distinta, como si llevara una carga emocional constante que no le permitía estar completamente presente. Al mismo tiempo, los rumores empezaron a circular con más fuerza. Comentarios, versiones incompletas y filtraciones aumentaron la presión interna que ya venía soportando. Su dolor, que durante mucho tiempo había sido íntimo y reservado, comenzó a exponerse sin que él lo buscara. Esa sensación de verse observado y juzgado intensificó su malestar, porque no solo estaba lidiando con una herida personal, sino también con la interpretación ajena de algo que aún no lograba procesar del todo. Eddie intentó mantenerse firme, convencido de que seguir adelante era la única opción, pero poco a poco entendió que sostener esa fachada lo estaba desgastando más de lo que imaginaba. Hubo un punto en el que el cuerpo y la mente dejaron de responder como antes, y esa señal fue imposible de ignorar. Por primera vez, se permitió reconocer que no podía hacerlo solo. Aceptar que necesitaba ayuda no fue sencillo, porque durante años había aprendido a resolverlo todo en silencio, pero esta vez el dolor superaba cualquier intento de control. Abrirse a la vulnerabilidad significó dar un paso que nunca había dado con tanta honestidad. Eddie empezó a apoyarse en su familia más cercana, en conversaciones sinceras donde no había juicios ni exigencias, solo presencia y acompañamiento. También buscó orientación profesional, entendiendo que cuidar la salud emocional era tan importante como proteger la física. Ese proceso no fue inmediato ni cómodo, pero se volvió necesario. Detenerse, reducir el ritmo y escucharse fue un acto de responsabilidad consigo mismo. Le permitió poner límites, replantear prioridades y aceptar que seguir empujando sin atender sus heridas solo lo llevaría a un desgaste mayor. Buscar ayuda no lo hizo sentir más débil, sino más consciente de su propia humanidad. En ese camino comenzó a comprender que pedir apoyo también es una forma de valentía y que nadie, por más fuerte que parezca, está obligado a cargar solo con todo. Ese momento marcó un antes y un después en su vida, porque le dio la oportunidad de empezar a sanar de verdad y de protegerse emocionalmente en medio de una tormenta que ya no podía seguir enfrentando en silencio. Con el paso del tiempo, Eddie comenzó a recuperar poco a poco el equilibrio en su vida emocional, entendiendo que sanar no era un proceso lineal ni inmediato, sino una serie de pasos que requerían paciencia, conciencia y aceptación. Empezó a identificar qué aspectos de su vida necesitaban atención, aprendiendo a establecer límites claros con quienes lo rodeaban y a reconocer que su bienestar debía ser una prioridad, incluso por encima de la expectativa de otros sobre cómo debía actuar o sentirse. Comprendió que aceptar sus propios límites no era un signo de debilidad, sino un acto de respeto hacia sí mismo y hacia sus emociones. Poco a poco, aprendió a escucharse, a reconocer sus necesidades y a darle espacio a sus sentimientos, sin juzgarse por haber sentido dolor, tristeza o vulnerabilidad. Esa apertura hacia sí mismo le permitió replantear sus relaciones, no desde la desconfianza ciega ni el temor, sino desde la claridad de quién era y de lo que podía ofrecer. La traición que había sufrido cambió profundamente su manera de conectarse con los demás y con el amor, enseñándole a ser más consciente de las señales, más selectivo con la confianza y más cuidadoso con su propio corazón. Al mismo tiempo, comprendió que vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino de autenticidad, y que aceptar apoyo, hablar de lo que duele y detenerse a reflexionar es una forma de valentía que fortalece en lugar de quebrar. Eddie empezó a integrar nuevas rutinas que le ayudaban a mantener un equilibrio emocional, a rodearse de personas que aportaban comprensión y estabilidad, y a buscar momentos de silencio que le permitieran reconectar consigo mismo. Poco a poco, la música, que durante un tiempo había dejado de transmitirle alegría, volvió a ser un refugio, un espacio donde podía expresar emociones de manera genuina y sentir que parte de su vida estaba reconstruyéndose.
Cada paso que daba hacia la recuperación le enseñaba que las cicatrices emocionales no borran la capacidad de vivir plenamente, sino que aportan sabiduría y profundidad a la manera de enfrentar la vida. Eddie entendió que incluso las figuras públicas, admiradas y aparentemente fuertes, necesitan cuidarse, detenerse y priorizar su salud emocional, y que hacerlo es un ejemplo de responsabilidad y amor propio. Aun con recuerdos dolorosos y cicatrices que siempre estarán presentes, Herrera ha logrado demostrar que, después de un golpe devastador, es posible reconstruir la vida, restablecer la confianza en sí mismo y en los demás, y reencontrar un sentido de paz y propósito que antes parecía perdido. Su proceso de sanación refleja que la resiliencia no significa ignorar el dolor, sino atravesarlo, aprender de él y usar esa experiencia para crecer. Cada decisión de cuidarse, de poner límites, de aceptar apoyo y de permitir que la vulnerabilidad sea parte de su vida le ha dado herramientas para relacionarse de manera más sana, para recuperar la alegría en lo cotidiano y para reconectar con su esencia, entendiendo que la fortaleza verdadera no reside en la invulnerabilidad, sino en la capacidad de reconocer lo que duele, buscar ayuda cuando es necesario y continuar avanzando. La historia de Eddie Herrera es un ejemplo de cómo, a pesar de las traiciones más profundas y del sufrimiento más intenso, la recuperación es posible, y que la vida puede ser reconstruida con conciencia, amor propio y la valentía de enfrentar la verdad, aprender de ella y abrirse a nuevas posibilidades sin perder la autenticidad ni la capacidad de sentir. Su camino demuestra que el proceso de sanación no solo restaura lo que se perdió, sino que también fortalece, enseña y prepara para vivir de manera más plena, consciente y resiliente, recordando que incluso después del dolor más intenso, siempre hay espacio para reconstruirse, redescubrir la alegría y volver a confiar en la vida y en el amor.